Lexicanas presenta Xicoténcatl, autor anónimo, narrado por Mauricio Rodríguez. Libro segundo. En las grandes conmociones que sufren las sociedades civiles, se presentan siempre varios fenómenos a distancia del centro de acción que, como otras tantas chispas despedidas por la explosión de un volcán, prenden o se extinguen a grandes distancias del foco del incendio. Así sucedió que de las largas guerras que España sostuvo contra los moros, sus usurpadores, y del espíritu militar que éstas habían alimentado en los españoles, salieron los aventureros que emprendieron la conquista de la América Occidental. La diferente religión, que había dado la divisa y la voz de guerra en España colocando los combatientes bajo la Santa Cruz o bajo la Media Luna, dio también a los guerreros el espíritu de convertidores. Y estos tomaron por pretexto de sus aventuras la propagación de una creencia que casi no conocían y que insultaban con su conducta. Hernán Cortés, capitán de los que se dirigieron a sujetar a México, era un joven de gallarda presencia, de talentos muy despejados y de un valor singular. Nació en Medellín, provincia de Extremadura. Dedicado a las letras, la impaciencia natural de su genio le hizo abandonar esta carrera por la de las armas, y en el año de 1504 se embarcó para Santo Domingo, recomendado a su gobernador. Mas la tranquila seguridad en que estaba la isla no convenía a su carácter, y pasó a Cuba, donde todavía estaba la gente en armas. Allí adquirió la opinión de un soldado valiente y de un hombre de consejo prudente y sólido, pero su grande reputación se fundó en su generosidad y en su carácter amable. En Cuba casó con doña Catalina Suárez de Pacheco, señora de distinción, en cuyo galanteo se portó con tanta imprudencia que el gobernador Diego Velázquez se vio precisado a tenerlo preso hasta que se celebró el matrimonio, del que él mismo fue el padrino. Esta nueva relación le valió a Cortés los favores del gobernador, que al fin lo nombró capitán general de la Armada y tierras descubiertas y que se descubriesen en las Indias Occidentales. Inmediatamente enarboló Hernán Cortés su estandarte. Se presentó en público con uniforme de general, que realzaba la gentileza de su persona, y gastó liberalmente cuanto pudo reunir de sus amigos en los preparativos de su empresa. La publicación de esta fue recibida con entusiasmo, tanto por lo que en sí misma prometía como por la gallardía y buenas prendas del jefe. De forma que la salida de Cortés de Santiago, el 18 de noviembre de 1518, fue un verdadero triunfo. En Trinidad se le reunieron muchos individuos de calidad y mayor número de soldados, con cuyo refuerzo era ya considerable su armada, cuando Diego Velázquez, el gobernador, receloso de su poder y aún más todavía de su grande ambición, resolvió despojarle judicialmente de la capitanía general. A la primera noticia que tuvo Cortés de esta orden, se presentó a sus soldados, excitándoles a que vengasen el insulto que se hacía a su capitán. Las tropas estaban resueltas a defenderlo hasta el último extremo, y con esta seguridad amenazó a las autoridades que serían despreciadas si intentaban oponerse a la expedición. Los funcionarios públicos cedieron a la imperiosa ley de la fuerza, y Hernán Cortés siguió a La Habana, donde ya habían llegado las mismas órdenes de Diego Velázquez para deponerlo del mando, pero la autoridad encontró las mismas dificultades para ejecutarlas. Hernán Cortés tenía la fuerza de su parte, y sin esta el gobierno no es más que un fantasma impotente y ridículo. Además, mandó sacar a tierra su artillería y su gente, manifestando bajo el pretexto de una revista, que no temía al gobernador de la isla ni intentaba atacarlo con las tropas del rey, como se decía. Viendo, pues, Hernán Cortés que no era tiempo de consejos medios, que ordinariamente son enemigos de las resoluciones grandes, trató de mirar por sí usando de la fuerza con que se hallaba, según hubiese menester, y separando de La Habana a Diego de Ordaz, del que estaba receloso, se presentó de nuevo a sus soldados, quejándose de la persecución que amenazaba su cabeza. Este paso exaltó el entusiasmo de la gente, la que se revolucionó abiertamente y amenazó con insolencia a cualquier autoridad que osase oponerse a los designios de su capitán. Publicada así solemnemente la insurrección, nombró Hernán Cortés los cabos de su tropa, y después de celebrada una misa del Espíritu Santo y de dar el nombre de San Pedro por patrono de la Armada,
salió el 10 de febrero de 1519 y tomó el rumbo de Cozumel. El ejército de su mando se componía de 508 soldados, 16 caballos y 109 entre maestres, pilotos y marineros, sin contar 2 capellanes. La victoria de Tabasco, debida sin duda al espanto y novedad de las armas de fuego y, principalmente, de los caballos, desconocidos en aquellas regiones, dio a su pequeño ejército la fama de sobrenatural e invencible. El jefe supo aprovecharse de esta primera impresión para ganarse a los caciques que estaban quejosos de la tiránica opresión de Moctezuma. El imperio de éste y la fama de sus inmensas riquezas era el único objeto que llenaba su ambición y hacia el que encaminó todos sus planes. A pesar de la hábil política con que los manejaba y de lo mucho que lo favoreció la fortuna, se le revolucionaron por 2 veces la mayor parte de los individuos de su tropa que, menos ambiciosos y menos comprometidos que él, daban mayor peso a las dificultades de su temeraria empresa. En ambas ocasiones manifestó su genio fecundo en recursos. Con una contrarrevolución apagó el primer tumulto y, renunciando hipócritamente al mando, se hizo elegir de nuevo por los mismos que lo habían sostenido en su alzamiento. Para extinguir el segundo motín se sirvió del rigor, usando de los severos castigos con que acostumbran los déspotas a batir las cabezas que pueden hacerles sombra. Entonces quemó su escuadra para quitar a todos la esperanza de volver a Cuba y asegurarse él en el partido que había tomado a riesgo de su cabeza. Tal era el capitán del ejército español que, en unión de las tropas empuales y totonacas, marchaba al encuentro de los tlaxcaltecas. Al llegar la gente a la gran muralla de piedra que atravesaba un valle entre 2 montes, señalando y fortificando los límites de la República de Tlaxcala, quedó Hernán Cortés admirado de la fortaleza y suntuosidad de la fábrica, que manifestaba el poder y prudencia de aquel estado. Tan cierto es que el espíritu verdaderamente republicano jamás ha sido conquistador. Luego que Hernán Cortés pisó las tierras de la República, encargó a uno de sus confidentes que se internase en la dirección que le pareciera y a cualquier costa le trajese un tlaxcalteca, viejo o joven, hombre o mujer, introduciéndolo de noche y con el mayor sigilo posible en su tienda. En efecto, un pobre anciano le fue presentado, al que después de muchos agasajos habló de esta manera: Amigo, si amas a tu patria, no te pesará hacerle un gran servicio. Ese joven fogoso que está a la cabeza de las tropas, con menos prudencia que osadía, os va a conducir a una ruina inevitable. Ínterin que los consejos sabios y juiciosos son despreciados. Ve a Tlaxcala, amigo, y con gran secreto dile al respetable Magiscatzin que a mi ciencia no hay nada oculto, que yo sé con cuánto calor ha sostenido la causa de la justicia y con cuánto vilipendio ha sido menospreciada su prudencia. Dile que yo voy a vengar su honor ultrajado, y que tenga ánimo y valor para sostener con constancia su causa, que los dioses le protegen. Dale esta cinta de mi parte y dile que se la ponga al cuello, y que no olvide que tiene amigos que lo estiman. El buen anciano hizo traición a su patria, creyendo que le rendía un gran servicio, y el mensaje produce los más fatales efectos. Como la República había decidido la guerra, y Magiscatzin conocía bien las fuerzas de su patria y los talentos de su general, sus planes se habían desconcertado enteramente, suponiendo que los extranjeros serían vencidos. Admirado de que éstos tuviesen noticias de los negocios más reservados de su gobierno, y halagadas sus pasiones tan lisonjeramente con el regalo y amistad de Hernán Cortés, concibió y adoptó el traidor proyecto de sublevar y revolucionar sus amigos contra la familia de Xicoténcal, sacrificando así su patria a sus resentimientos privados. Entretanto, se encontraron las vanguardias de ambos ejércitos, y los tlaxcaltecas sostuvieron el ataque con tanto valor que hirieron a los españoles algunos soldados y 5 caballos. La noche suspendió la batalla, y los ejércitos se retiraron a tomar posiciones. Cuando Teutila vio a Hernán Cortés en una cacería donde le habían detenido violentamente los que custodiaban el bagaje del ejército, se quejó de la opresión en que la habían tenido sus guardias y volvió a proponerle su plan imaginario de ser la embajadora de su amado Xicoténcal. El desengaño de esta fiera americana, cuando las respuestas de Hernán Cortés le descubrieron su verdadera situación, fue terrible. Un alma honrada
siente mortales convulsiones cuando se ve presa en los lazos de la astucia. «Monstruo», le dijo, «más inhumano que un tigre y más vil y traidor que una serpiente. ¿Cómo no te horrorizas de tu imprudencia? Mira, si te atreves, ese cielo cuya justicia te amenaza. Tiembla, malvado, tiembla y estremécete. El brazo de Jicotencal se levanta sobre tu cabeza. Mas, si es el interés el que te conduce, aún es tiempo de que saques algún partido de tu atroz engaño. Y ya que no sea yo la medianera, sea a lo menos la prenda de la paz. A este precio no habrá condiciones duras para el enemigo que provocas, como no sean las que manchen su honor o las que vendan a su patria». En vano se debatía la inocente buscando, cual un pajarillo en su jaula, los medios de escaparse de su prisión. El destino había fallado su desgracia, y Hernán Cortés no era hombre de los que se hacen vacilar en sus resoluciones. Uno de los prisioneros que habían hecho los españoles tuvo medios de burlar la vigilancia de sus guardas, y dio a Jicotencal la primera noticia de que Teutila se hallaba en poder del enemigo. El noble corazón de este tlaxcalteca no había dado jamás entrada a la desconfianza, mas estaba enamorado. Supo que su querida estaba obsequiada y atendida, y los celos más violentos vienen a aumentar las pasiones que lo atormentaban. A la mañana siguiente, se pone a la cabeza de todos los suyos y como un león sale al encuentro de su contrario. No obstante, con la patria en su corazón y con los consejos de su padre en la memoria, este valiente joven, que siempre había visto a su lado a la fortuna y que en el momento se hallaba agitado por tan violentas pasiones, tuvo la serenidad suficiente y supo contenerse hasta haber atraído a su enemigo a un llano, donde tenía en orden su ejército. Allí lo cercó, dividiendo sus tropas en dos alas que, como dos olas impetuosas, lo envolvieron por todas partes, quitándole los medios de una retirada. Los españoles y sus aliados se formaron en cuadro, atendiendo únicamente a su defensa. Mas el ataque que sufrieron fue tan vigoroso y tan sostenido que solo buscándose a toda costa una salida podía evitar una derrota completa. Así lo intentaron, y se empeñó una batalla tan sangrienta que el ánimo y valor de los españoles comenzó a decaer, viendo su pérdida inevitable. Empero el destino había decidido que el valor, la prudencia y el patriotismo se estrellasen contra la irresistible fuerza de sus decretos. El joven Jicotencal casi tocaba con la palma de la mano de una victoria y de un triunfo que le aseguraban la independencia de Tlaxcala, la posesión de su Teutila y la justa venganza y escarcimiento de todos sus enemigos, cuando recibe parte de la muerte de casi todos sus cabos, y deseando no malograr tantas ventajas con el desorden que era de temer por semejante accidente, hace el sacrificio de todas sus pasiones en el altar de la patria y, escuchando solo a la prudencia, toca a retirarse. Los atabales y bocinas del ejército tlaxcalteca, que tocaban a retirada, fueron obedecidos con tanta prontitud como cuando habían dado la señal del ataque, y los vencidos se vieron como por encanto libres de su triste posición y sin impedimento para retirarse. Al instante, ocuparon una población inmediata, que habían abandonado los habitantes, para repararse en ella de sus fatigas y fortificarse contra un enemigo tan temible en el campo. Entretanto, intrigaba Magiscatzin en Tlaxcala, ponderando la pérdida de los cabos tlaxcaltecas para ganarse a sus parientes y encareciendo las ventajas de las armas españolas. Seguro de un apoyo en el jefe de estas, redobló su actividad y, dando a su perfidia el color de un celo patriótico, separó de la buena causa a muchos honrados tlaxcaltecas, pero cuyo valor carecía del temple necesario en semejante crisis. En este estado de división, llega a Tlaxcala un cacique aliado, con un tercio considerable de gente, y el astuto Magiscatzin supo ganarlo, ponderándole la insufrible arrogancia de Jicotencal, los peligros que iba a correr solamente para aumentar las glorias de ese joven ambicioso y confiándole la comunicación que había tenido de Hernán Cortés. Convencidos ambos conjurados en su plan, salió el cacique con sus tropas a reunirse al campamento. Magiscatzin propuso en el Senado que se pidiese la paz a los españoles, pero no pudo conseguir que aquel cuerpo prevaricase hasta un extremo semejante. Sin embargo, tuvo suficiente influjo para que se mandasen suspender las hostilidades por algunos días. Entretanto, Teutila se sostenía en su prisión con una dignidad que contrastaba con el descaro imprudente de sus opresores. Fray Bartolomé de Olmedo,
hombre de actitudes suaves y fiel por otra parte a su estado, ansiaba por convertirla. Con este fin le dirigió un día la palabra de esta manera: «Cuánto siento, hija mía, los pesares que te afligen, mas me parece que Dios te quiere probar, para que desde tus tribulaciones le busques y le implores. Si no te obstinaras, si de buena fe te presentases al oír su voz, Él es el que te llama, y el que te dirige la palabra por mi boca. Calla y no blasfemes, extranjero, que sienta mal a tus canas una impostura tan impía. Tú el órgano de Dios, entre vosotros el instrumento de su palabra. Hipócritas, estáis llenos de vicios abominables, y osáis suponeros los ministros de un Dios. No sé si el vuestro será algún ser tan maléfico y malvado que merezca semejantes adoradores, pero estoy segura de que sois los verdaderos enemigos del que gobierna el mundo, porque éste es bueno por su naturaleza. Pero al fin, ¿qué verá tu Dios en mis desgracias? Consolarte cuando creas que tus aflicciones no son más que una providencia suya para probar tu paciencia y tu sumisión a sus inmutables decretos. No, extranjero, tú no conoces a Dios. Un Dios complacerse en mi mortificación solo por la curiosidad de saber si yo soy sufrida. Si es el que gobierna el mundo, ¿qué necesidad tiene de pruebas para conocer una de sus ínfimas partes? Ni qué le importa a su grandeza que yo me conforme o no con sus decretos, que tú mismo llamas inmutables. Yo recurro a Dios en mi aflicción, sí, y recurro con fervor, pero es para bendecir su justicia y para consolarme contemplando sus justas venganzas. ¿Por qué? Si hay monstruos como vosotros, preciso es que haya quien castigue vuestros crímenes. Nada era bastante para abatir ni moderar el orgullo ultrajado de la americana. Desconfiada ésta, y con razón, de todos los españoles. No tenía más momentos de consuelo que los que pasaba con doña Marina, que la solía acompañar en su prisión. Esta doña Marina era una americana, natural de Guazacualco, que, después de varios accidentes de fortuna, vino a ser esclava del cacique de Tabasco. Este le pasó al dominio de Hernán Cortés, después de la sumisión de su país, con otras esclavas que le presentó de regalo. Los buenos talentos y las gracias de esta esclava llamaron la atención de su amo, el que, después de haberla hecho bautizar con el nombre de Marina, puso en ella su amor y su confianza, de manera que en pocos días pasó de su esclava a su concubina y confidente. Este último oficio lo desempeñó con grandes ventajas para Hernán Cortés, pues, no sospechando en ella los naturales, las artes y el dolo de los europeos, supo emplear con más efecto la corrupción y la intriga, en que hizo grandes progresos. Hernán Cortés le había encargado particularmente que consolase a Teutila en su dolor, y que procurase ganarla con su dulzura y afabilidad, evitando a cualquier costa que el rigor la arrastrase a un partido desesperado, de lo que parecía tan capaz. Doña Marina la consolaba, más con caricias que con razones, guardándose bien de elogiar a sus tiranos y manifestándose ella misma deseosa de sacudir también su yugo. En las grandes aflicciones, las almas más fuertes tienen necesidad de un consuelo que mitigue su sufrimiento, y esta necesidad tan natural las hace ser poco escrupulosas en el examen de los que les ofrece el acaso. Así la infeliz Teutila cayó en las redes de su astuta y falsa amiga, y se abandonó con confianza a su perfidia para gozar por algún tiempo de la dulce ilusión de una honrada amistad, y sufrir después el amargo tormento de verse de nuevo engañada. Ya comenzaban a dar cuidado a Hernán Cortés la quietud y el silencio del enemigo, pues la retirada de Xicoténcal tuvo todas las apariencias de quedar pendiente la campaña. En consecuencia de estos recelos, y habiendo sabido que el ejército tlaxcalteca estaba acampando a pocas leguas de distancia, envió a Xicoténcal algunos de los prisioneros que había hecho, como en clase de parlamentarios, con comisión de decirle en sustancia lo que sigue: que se hallaba con mucho sentimiento del daño que había padecido su gente en la batalla, de cuyo rigor tuvo la culpa quien dio la ocasión, recibiendo con las armas a los que venían proponiendo la paz, que de nuevo le requería con ella, deponiendo enteramente la razón de su enojo, pero que si no dejaban las armas y trataban de admitirle, le obligarían a que los aniquilase y destruyese de una vez, dando al escarcimiento de sus vecinos el nombre de su nación. A las pocas horas volvieron los emisarios, en quienes Xicoténcal
había mandado castigar la insolencia de semejante proposición. Estos dijeron que el general tlaxcalteca les había perdonado la vida solo para que respondiesen de su parte a Hernán Cortés, que al primer nacimiento del sol se verían en campaña, que su ánimo era llevarle vivo con todos los suyos a los pies del Senado para que éste pronunciase en justicia el castigo de su atentado contra la República, y que se lo avisaba, desde luego, para que tuviese tiempo de prepararse, dando así a entender que no quería disminuir el valor de la victoria con la sorpresa del enemigo. Esta brava respuesta no acobardó a Cortés, porque éste no supo jamás lo que era miedo ni temor, pero alarmó su cuidado, y no desestimó el aviso ni despreció el consejo. Así, pues, recorrió su fortificación, redobló sus centinelas y se puso en estado de defenderse de su poderoso enemigo, al que no creía prudente salir al encuentro. Mas en la misma noche llegaron a sus cuarteles los 4 zempoales que fueron enviados en embajada, y que se habían escapado de la Calpisca favorecidos por Magiscatzin y sus parciales. Con este obsequio, y un escudo de concha de un trabajo primoroso que le acompañaba de regalo, quiso Magiscatzin manifestar a Hernán Cortés que podía contar con su obediencia y con su afecto. «Dile a ese famoso capitán», dijo a uno de los zempoales, «que no le informo por extenso de los negocios de nuestra república porque he visto que, con su ciencia, penetra hasta los más grandes secretos, que ansío, por el momento, echarme a sus pies y ofrecerle el homenaje debido a su superioridad y a sus virtudes, que le suplico que admita ese escudo, no porque lo necesita su valor, sino como una demostración de mis vivos deseos de que el cielo lo ampare y lo defienda, y que si permite que un hombre tan inferior a él como yo le ponga humildemente algunas observaciones, que las considere como una expansión de mi celo más bien que como avisos de que no necesita. Dile que los que seguimos su causa hemos convenido con el cacique que manda la división aliada que ha entrado de refresco en nuestro campo, que, en la primera ocasión que le proporcione una batalla, revolucionará sus tropas contra los tlaxcaltecas, lo que podrá facilitarle una completa victoria, no fácil de conseguir de otro modo. Que Xicoténcatl es un hombre tan osado y tan terrible en un encuentro, que nos hace temer por la seguridad de su misma vida, pues no calcula los peligros y se complace en arrostrar los más espantosos. Que, aún después de conseguida la derrota del ejército tlaxcalteca, quedará aquí un partido poderoso que será siempre enemigo suyo, a cuya cabeza está el decrépito Xicoténcatl, hombre obstinado y terco, que ha sabido ganarse una opinión grande, imponiéndose a los tlaxcaltecas con una austeridad ridícula y con una dulzura afectada e hipócrita, mas con todo, que yo no desconfío de vencerlo y de obligar por último al Senado a que vaya de rodillas a pedirle la paz. Instruido así Hernán Cortés de la favorable fortuna que protegía su empresa, varió sus planes. Salió de sus cuarteles antes del amanecer y escogió puesto conveniente donde poder defender con ventaja hasta que llegase el momento de atacar con la seguridad de la victoria. Diego de Ordaz se quedó mandando la guarnición del cuartel, a causa de no hallarse aún curado de una herida que recibió en la última batalla. Su generoso corazón lloraba en secreto la esclavitud de Teutila, y su honradez se estremecía del abuso indigno de la fuerza con la que se le oprimía. Empero sus ideas exageradas sobre la subordinación militar y la fidelidad a sus juramentos eran tales que hubiera sacrificado 1000 veces su vida antes de faltar en lo más mínimo a sus deberes. Aunque cada día más enamorado de las grandes prendas de Teutila, aún no le había hecho la menor insinuación amorosa, contenido por una parte por su modestia y detenido, por otra, por la continua vigilancia con que la hacía observar Cortés por su capellán y demás personas de su confianza. También había encargado particularmente a doña Marina que no le abandonase ni un momento mientras su ausencia. Sin embargo, doña Marina se quedó en la cama a pretexto de una indisposición y mandó llamar a Diego de Ordaz, suponiendo que tenía que comunicarle asuntos de grande importancia. Difícil sería querer pintar la sorpresa del honrado español al oír la libre declaración de amor que le hizo doña Marina. Esta le dijo que, esclava y no amante de Hernán Cortés, aborrecía su soberbia dominación, que su afecto no había podido resistir al mérito y prendas de un hombre tan honrado como Ordaz, que si ella fuera libre, no dudaría un momento en la elección y abandonaría al instante a su opresor, para darse toda entera a sus inclinaciones.
pero que no pudiendo en su condición de esclava obrar conforme a su libre voluntad, quería al menos robar a su tirano los instantes que pudiese, vengándose así de su opresión. No sé, señora doña Marina, le contestó Ordaz, la respuesta que debo dar a una proposición de tal naturaleza. Si otro que una mujer hubiera tenido bastante atrevimiento para insultar así mi honor, con su vida hubiera pagado su osadía. Mas sea esta una intriga artera con la que se intente presentarme como un vil y bajo libertino, o bien sea que usted tenga la desgracia de haber podido concebir tan infames sentimientos, de uno o de otro modo, Diego de Ordaz será siempre honrado. E inmediatamente le volvió la espalda, dejando en extremo picados su orgullo, su vanidad y su amor. No hay cosa más natural que el entusiasmo que se enciende en un amante honrado y la especie de veneración con la que contempla al virtuoso objeto de su amor cuando el teatro del mundo le compromete a representar un papel en esta escena de corrupción y de vicio. El contraste de extremos tan opuestos eleva a su amada hasta la divinidad, y si hay algo en el mundo que nos dé la idea de una felicidad celestial, son estos momentos en que un alma virtuosa se abandona a los más puros deleites sobrecogida de un santo respeto. Animado Ordaz de estos sentimientos, pasa a la habitación de Teutila y, sin hablarle una palabra, se sienta a su lado, absorto en sus dulces meditaciones. «Vienes, extranjero», le dijo Teutila un poco conmovida de su continente modesto y decoroso. ¿Vienes a insultar a una infeliz en su desgracia? Alcaide inhumano de mi prisión. ¿Vienes a complacerte en mis inútiles esfuerzos por romperla? ¿Y cuándo? Cuando tus bárbaros compañeros asesinan, quizá en este mismo momento, al más virtuoso y digno de los mortales. Vete y libra de tu presencia a la que, sin ella, es bastante infeliz. No, hermosa y desgraciada criatura, no vengo a insultarte ni a oprimirte. Vengo, sí, a admirar tus virtudes, a compadecerme y sentir como tú tus penas. Y, ojalá estuviera en mi mano el aliviarlas a costa de mi vida. Vengo a decirte que tus infortunios me hacen infeliz. Vengo, en fin, a manifestarte que mi corazón arde en amor por ti, pero un amor puro y respetuoso cual jamás pudo animar al corazón de un hombre. Sí, criatura incomparable, Diego de Ordaz te ama, te adora y te amará y adorará hasta el último momento de su vida, sin que le sea posible ocultar más esta pasión, noble y pura como la hermosa alma que la ha producido. Bravo, bravo, señor virtuoso, dijo interrumpiéndole doña Marina. Le sienta a usted bien hacer el modesto en una sala y venir a otra a seducir indignamente a una esclava. Salga usted de aquí. Horrorizado Ordaz, más bien que temeroso, sale huyendo de semejante mujer, y ésta, cambiando en momento de tono y de porte, aconsejó a Teutila, con la dulzura e interés de una fina amiga, que no diese oídos a las pérfidas insinuaciones de estos extranjeros, que su corrupción no aspiraba a más que a abusar vilmente de su sencillez, que, si por desgracia se dejaba seducir por la falsa dulzura de sus palabras, lloraría para siempre la pérdida de su inocencia, de su honor y de su sosiego, que era lo único a que aspiraba su pérfida afabilidad. «¿Es posible?», exclamó Teutila. «¿Es posible que quepa en estos hombres tanto fingimiento? Unas expresiones tan nobles y tan honradas, y unos sentimientos tan puros y tan interesantes, ¿pueden proferirse y expresarse por el que no habla ni obra sino instigado del vicio? ¿Qué arte tan fatal, Marina? ¿A qué nos atendremos si los hombres saben fingir así las virtudes y ocultar los vicios? ¿Qué caro pagan esos extranjeros las ventajas de sus conocimientos? ¿Cuánto más valen nuestra sencillez y nuestra ignorancia?» De esta manera se consolaba Teutila en su infeliz situación, y doña Marina, que había conocido bien el temple del alma que quería prender en sus redes, después que dejó algo tranquila a su prisionera, hizo a Ordaz las reconvenciones más amistosas por su poca prudencia en manifestar su pasión a una mujer que, guardada en rehenes de un enemigo poderoso y temible, tal vez podría llegar a ser víctima de la política. Le dijo que ni la envidia ni los celos tenían la menor parte en estos consejos, que ella desdeñaba esas viles pasiones indignas de un corazón que había concebido otras nobles y generosas, y, en fin, que ella guardaría,
y le aconsejaba a él que guardase el secreto más escrupuloso sobre su debilidad y ligereza, porque si Hernán Cortés llegaba a descubrirlo, tomaría de él un pretexto para saciar su odio contra Ordaz y la envidia y celos que sus méritos y prendas habían encendido en el ambicioso y soberbio jefe. Esta astuta sierpe tuvo la destreza de tocar las fibras enfermas del corazón del honrado Ordaz, que, agradecido a sus útiles consejos, comenzó a compadecerla por sus extravíos. Así reanimó doña Marina la esperanza de llevar a cabo su intriga amorosa con Ordaz, picado de nuevo su orgullo por los celos que le causó la escena con Teutila. Hernán Cortés no esperó en el campo mucho tiempo a Xicoténcal, que, cumpliéndole su palabra, se presentó a la cabeza de su ejército al pie de una grande águila de oro, que era la insignia y bandera de Tlaxcala. Acometió el ejército tlaxcalteca con valor y denuedo, y, a pesar de la diferencia de las armas y de las ventajas de la posición que había escogido el general de los españoles, fue tal el ardor de los tlaxcaltecas que, cargando todas sus fuerzas contra ellos y sus aliados, los rompieron y desbarataron, deshaciendo enteramente su formación. En lo más reñido de la batalla, se separa de la acción el cacique ganado por Magiscatzin. Xicoténcal vuela y le manda atacar a un pelotón de españoles que hacía esfuerzos para formarse en batalla, y el traidor no solo desobedece, sino que vuelve las armas de su división contra las tropas de Tlaxcala. Otros jefes tomaron el partido de los amotinados, y todo el ejército entra en una revolución completa. Xicoténcal, a la cabeza de los leales, hizo frente a unos y otros enemigos, y con su valor y su prudencia, supo emprender una retirada en la que no pudieron incomodarle los españoles por el mal estado en que se hallaban. Así se retiraron a sus cuarteles ambos ejércitos, el uno para reparar sus pérdidas, y el otro para remediar el desorden. El precipicio cuyo borde habían pisado por 2 veces los españoles, y del que los había salvado una fortuna tan singular, amotinó al ejército, y públicamente se decía en este que su jefe debía disponer la vuelta a Veracruz, pues era imposible pasar adelante, o lo ejecutarían ellos, dejándole solo en su ambición y su temeridad. En esta crisis peligrosa y difícil, supo el político Hernán Cortés plegarse a las circunstancias, y, sin dar oídos a su colérico resentimiento, se sirvió para persuadirlos de la fuerza y valor de las mismas circunstancias y, con estudiada dulzura, les hizo ver que eran perdidos sin remedio si volvían las espaldas no solo a Tlaxcala, que los perseguiría, sino hasta en las naciones amigas, que por lo menos los abandonarían en la retirada. Mas aunque de este modo calmó el descontento, no se determinaba a salir de sus cuarteles, cuyas fortificaciones aumentaba diariamente. En el ínterin, Magiscatzin adelantaba y engrosaba su partido, el que llegó a ser tan fuerte que el anciano Xicoténcal mandó a decir a su hijo por uno de los suyos que, aunque los enemigos extranjeros estaban casi vencidos, los interiores aumentaban considerablemente sus fuerzas y la patria estaba al borde del abismo, que era muy de temer que el Senado votase la paz en su próxima sesión, a pesar de la perspectiva gloriosa que presentaba la prosecución de la guerra. El bravo general tlaxcalteca consulta solo a su patriotismo y, deseoso de prevenir la traición de los guardianes de la libertad de su patria, resuelve tomar por sorpresa el atrincheramiento del enemigo, asaltando su cuartel por la noche. Esto último era impracticable por la falta absoluta de preparativos y máquinas para el asalto, y por la falta de experiencia en esta parte del arte de la guerra, desconocida en aquellos pueblos, y el sorprenderlos no era de esperarse en un capitán como Hernán Cortés y en las apuradas circunstancias en que se hallaba. Mas, ¿cuándo ha calculado los peligros ni pesado las dificultades el valor de un verdadero patriota? Ni la terrible artillería, ni los fosos y parapetos, nada arredra a Xicoténcal. Este ha oído que la patria está al borde del abismo y sale amparado de las tinieblas de la noche hacia el cuartel de los enemigos, a la cabeza de los leales tlaxcaltecas. Con valor denodado, emprende el asalto por 3 puntos diferentes, y la pericia de los españoles, favorecida por la superioridad de sus armas y amparada en sus fortificaciones, no hizo poco en impedir el éxito favorable de la empresa. Al día siguiente se acordó, en efecto, la paz en el Senado, y éste mandó orden a Xicoténcal para que suspendiera las hostilidades interin se entablaban las negociaciones. Esta traidora resolución redobla el celo patriótico del joven general, el que dijo al emisario: «Dile de mi parte al Senado que, si su prevaricación y su embelecimiento llegan hasta abandonar o vender a la patria, yo y los míos la defenderemos». Y determina asaltar de nuevo el cuartel del enemigo en la próxima noche.
Para hacerlo con más conocimiento, envió con vituallas 12 o 15 de sus soldados de más confianza y disposición, suponiéndose paisanos de Tlaxcala, pues Magiscatzin y sus partidarios habían obligado a sus dependientes a que llevasen víveres a los españoles, principiando así a ganarse su gracia. Estos espías fueron descubiertos porque los delataron los agentes de Magiscatzin, que, habiendo transpirado el proyecto de un nuevo ataque en la noche inmediata, avisaron de todo a Cortés. Este hizo mutilar a los soldados tlaxcaltecas y, después de haberles hecho sufrir el tormento de cortarles las orejas, las narices y los dedos de las manos y de los pies, tuvo la crueldad de enviarlos hacia su general para que le dijesen que estaba dispuesto a recibirlo. Este horror, sin ejemplo en aquellas regiones, aterró el ánimo de los tlaxcaltecas, y en el mismo tiempo llegaron unos comisionados del Senado para disolver el ejército. El momento de terror favoreció esta providencia liberticida, y Xicoténcatl tuvo que ceder a la fatal fuerza de la necesidad. Inmediatamente acordó el Senado una soberbia y magnífica embajada a Hernán Cortés, pidiéndole la paz de parte de la República. Instruido por Magiscatzin, el que llevaba la palabra, le aseguró la disolución del ejército y la deposición de su general, y repitió varias veces que el Senado y el pueblo de Tlaxcala ansiaban por la paz, para cuyo logro ningún sacrificio le sería costoso. Hernán Cortés dio una respuesta ambigua, pero insultante, recatándose en conceder lo mismo que tanto necesitaba en su apurada situación. De este modo también se tomó tiempo para curar a sus heridos, que eran muchos, y para abrir negociaciones más inmediatas con Magiscatzin. Entabladas estas, insinuó Hernán Cortés al traidor tlaxcalteca que le agradaría que le enviasen de embajador al mismo Xicoténcatl. Este se había retirado a Tlaxcala con intención de defender su patria de cualquier modo y de sacrificarle por último su vida. Mas su respetable y prudente padre le informó del estado de las cosas en el interior y de los poderosos partidarios que se habían unido a Magiscatzin, concluyendo con decirle: una guerra civil, hijo mío, aniquila sin remedio la libertad de la patria y pone infaliblemente a Tlaxcala en manos de esos extranjeros. Los leales se han portado con valor, y los traidores son siempre tan despreciados como estimados los fieles patriotas. Si ese capitán extranjero conserva algún viso de respeto a las virtudes cívicas, si tiene algún resto de pundonor y de estimación a sí mismo, si no es un monstruo de desvergüenza, de descaro y de infamia, preciso es que aborrezca y que desprecie al traidor Magiscatzin y a sus viles y miserables secuaces. La prudencia nos dicta, en nuestra triste posición, hacer hoy con ellos la paz. Si calculan bien su verdadero interés y atacan a la justicia, nos cumplirán las condiciones, y nosotros seremos fieles a los tratados. Primeramente, porque así lo prescribe la justicia, y, en segundo lugar, porque con su amistad quedamos más expeditos para combatir nuestros enemigos interiores. Si faltasen a sus juramentos, Tlaxcala tiene todavía bravos que la defiendan y el cielo nos proporcionará una ocasión más favorable. Ahora conviene entrar de buena fe en este partido, a que nos obliga la necesidad y que nos aconseja la prudencia. Para manifestarlo así y para evitar que un vil adulador acabe de deshonrar a los tlaxcaltecas, he proyectado con los buenos que se te proponga a ti por embajador de la República, y espero conseguirlo a pesar de la fatal influencia de Magiscatzin en el Senado. Ten prudencia, hijo mío. El verdadero valor y el verdadero patriotismo exigen el sacrificio de nuestras pasiones algunas veces más costoso, más difícil y más heroico que el de nuestras vidas. Lejos de oponerse Magiscatzin al nombramiento de Xicoténcatl, se alegró infinito de dar a Hernán Cortés una prueba de su ciega obediencia a las menores insinuaciones de su voluntad, y al mismo tiempo no le pesó poder hacer también ostentación de su influjo en el gobierno del Estado. Al día siguiente, se presenta en el cuartel de los españoles una embajada compuesta de 50 tlaxcaltecas, a cuya cabeza iba un joven de estatura más que mediana, talle gentil, continente denodado, que, por su semblante varonil y por la majestuosa expresión de sus facciones, exigía el respeto de todos. Iba adornado de plumas y joyas y vestido con un manto blanco que manejaba airosamente. Este era Xicoténcatl, el que después de las ceremonias de costumbre, según la etiqueta de su nación, habló de esta manera: General, Tlaxcala, que me mandó tomar las armas contra ti, me envía hoy a que tratemos la paz, y Xicoténcatl te la propone con tanta franqueza y buena fe como tuvo constancia y tesón en la guerra. La República te ofrece paso libre por sus tierras,
y te suministrará víveres con abundancia y generosidad. En recompensa solo te pide que respetes sus dioses, sus mujeres y sus propiedades. Hernán Cortés hizo a Jicotencal las más expresivas demostraciones de aprecio y estimación, y, lo que hasta entonces no había hecho con ningún otro americano, le recibió entre sus brazos, elogió su valor y, después de asentadas y juradas las condiciones de la paz, le dio la mano con apariencias de grande amistad. Concluida tan felizmente la misión pública, pidió Jicotencal una audiencia reservada a Hernán Cortés. Apenas estuvieron solos, cambió de repente el europeo su expresivo y afectuoso semblante en un continente frío y seco, cual suele verse en los ministros de los déspotas, mudanza que hubiera podido imponer a un hombre menos animoso que Jicotencal. Este, sin variar nada en su noble franqueza, principió así la conversación. Dime, general, ¿qué haces de una india socotlana que tienes detenida en tu cuartel? ¿Y quién eres tú? Le contestó el otro, para pedirme razón de mi conducta. ¿Quién soy yo? Tú lo sabes, pero yo no te pido más que noticias de una persona que me interesa. Haces tus peticiones con tanta arrogancia que con mi desprecio quiero hacerte ver la diferencia que hago entre el general de las armas de Tlaxcala, obediente a su gobierno, y Jicotencal insultando al que por tantos motivos debe respetar. Bien, puesto que tú estableces esa diferencia, después que la paz está ratificada, el general de Tlaxcala respetará al capitán de los extranjeros, y Jicotencal te buscará y pedirá razón, como quiera que te llames, pues que debes tener un nombre. Adiós. Hernán Cortés conoció bien que el gran enemigo que tenía que temer era Jicotencal. Su valor, sus virtudes, su fama y su renombre podían en todos tiempos renovarle los mismos peligros de que tan felizmente había escapado a la sombra de una facción. Tampoco se le ocultaba que por grande y poderosa que sea ésta, tarde o temprano cede o se estrella contra la fuerza nacional y que esta fuerza es invencible cuando tiene una buena cabeza que la dirija. En una palabra, Jicotencal amenazaba a su seguridad en la América, y su existencia hacía precarias todas sus ventajas. Así, pues, la política pedía la pérdida de Jicotencal a cualquier costa. Admitir su desafío era imposible en la situación de Hernán Cortés, aunque éste no temía personalmente a un enemigo tan inferior en recursos para un duelo. Tales eran las reflexiones que hacía Cortés después de haber conocido personalmente al general tlaxcalteca. En cuanto a Teutila, no temía que en Tlaxcala se le pidiese razón de su conducta, por pertenecer aquella a otro estado, enemigo de la República, y así resolvió retenerla y conservarla como una prenda de tanto más precio cuanto más ardiente era el amor de Jicotencal. Además, su hermosura le había hecho demasiada impresión, y Cortés no era hombre que abandonaba fácilmente sus proyectos. Cuando estaba en estas meditaciones, entra Teutila y, con su franqueza ordinaria, le dice: «Extranjero, todos en tu cuartel celebran la paz, que me aseguran se ha concluido entre la República y tus armas. Yo debo estar libre. Adiós». «Antes de que partamos», le contestó Cortés, «tengo que comunicarte secretos de grande importancia. Ten paciencia, joven fogosa, y no seas indócil al que no quiere más que tu bien. Antes de salir el sol, nos veremos». La infeliz americana no podía conciliar estas expresiones cariñosas con la tiranía que la privaba de su libertad, y se fue pensativa a su habitación. Ella sola estaba triste en el cuartel. Los soldados celebraban con grandes regocijos y fiestas una paz tan inesperada con una nación tan temible y poderosa. Los cabos estaban reunidos en la habitación del jefe, aún después que las tropas se recogieron a descansar. Cortés había advertido a doña Marina que iba a retirarse de la tertulia por un negocio importante que lo ocuparía hasta poco antes de amanecer, que procurase entretener agradablemente a los oficiales y, si se echaba de menos su presencia, que se valiese de cualquier pretexto plausible para que nadie pudiera sospechar de su ausencia. Desde el día que la declaración de amor de doña Marina fue tan mal recibida de Diego de Ordaz, había aquella medido su conducta con un disimulo tan fino que, lejos de habérsele escapado la menor insinuación de queja o de resentimiento, no perdonó ningún medio para manifestar que estaba avergonzada y arrepentida de su debilidad. Esto, junto con las caricias que prodigaba a Teutila, le había reconciliado con Diego de Ordaz, que naturalmente era bueno. Entonces se hallaba éste participando de la alegría general en la habitación del jefe, y, divertido con una partida de damas que jugaba con doña Marina,
no advirtió la ausencia de Cortés. Al concluirse la tertulia, prolongó doña Marina el juego, y Ordaz se quedó solo con ella, sin pensar más que en el tablero. Una puerta suena. Doña Marina se levanta asustada, toma el brazo de Ordaz y, sin darle lugar a la reflexión, le dice temblando: Hernán Cortés está ahí. Somos perdidos si nos encuentra solos y a estas horas. Y esta artificiosa mujer conduce así sorprendido a Ordaz a un pequeño aposento que apenas contenía más que una cama, y lo cierra con llave, dejando solo y seguro a su casto querido. La única idea que en aquel momento ocupó a Ordaz fue la de verse escondido como un criminal que huye de la justicia tan inocente e involuntariamente. Mas, ¿qué había de hacer? Hay casos en que toda la prudencia de un hombre honrado no puede impedir que lo arrastre el torrente de la fatalidad. Mientras tanto, doña Marina dispone con precipitación que se recojan los criados, apaga las luces y vuelve a buscar al pajarillo que había cogido en su red. Hernán Cortés, le dice temblando, duerme en esa habitación de afuera, pero antes de amanecer tiene que salir y usted podrá retirarse sin que lo vea nadie. Cuán sensible me es no tener un pretexto para quedarme en otra parte, mas la necesidad me obliga a incomodar a usted. Sí, amigo Ordaz, esta noche conocerá usted que la lección que me dio su virtud no ha sido perdida, y que, si una vez fui débil, ahora sabré contener esta fatal pasión que me atormenta. ¡Ay de mí! Yo no sé por qué estoy tan asustada. El corazón quiere escaparse de mi pecho. El cuarto era tan pequeño y sin luz. Se tenía que hablar tan cerca para no ser oídos. Ordaz era joven. Doña Marina era hermosa y amable. Y, un tardado desengaño vino a sacar al honrado Ordaz de su letargo para cubrirlo de vergüenza. Intrigante y seductora mujer, le dijo. Al fin has abusado de la honradez de Diego Ordaz. Ábreme la puerta, que prefiero exponer a 1000 peligros mi vida a la vergonzosa situación a que me has arrastrado. Doña Marina, herida en lo más vivo de su amor propio, le dijo rabiando como una furia: Anda, catón ridículo. Teme a una mujer enamorada a la que insultas al salir de sus brazos. Su amor te brinda nuevos placeres, y su cólera y su despecho amenazan a tu cabeza. Que no te vea yo más, y cualquier desgracia me será soportable. Así salió el pobre Ordaz, pagando bien caro con sus remordimientos y su vergüenza una debilidad tan difícil de vencer en sus pocos años y en semejantes circunstancias. Teutil esperaba, sumergida en sus tristes reflexiones, las noticias importantes que le había anunciado Hernán Cortés, y sorprendiéndola a éste en su profunda meditación, se sienta a su lado y le habla de esta manera: Hermosa americana, el cielo no quiere que seas desgraciada, y te reserva para grandes destinos. Tu belleza y tus gracias no merecen sepultarse donde no tengan admiradores y envidiosos. Tu fiereza sola se opone a tu dicha. Tus palabras son lisonjeras, extranjero. Ojalá estuviera tu corazón acorde con ellas. Mi corazón, tú lo has ganado, Teutila. Y esto es una de las cosas que quiero comunicarte. Yo no soy dueño de resistir a la invencible inclinación que tu mérito ha producido en él. ¿Quién podrá verte con indiferencia? ¿Y quién podrá conocerte sin sentir el más fino afecto por ti? Créeme, querida Teutila, la expresión de mi cariño es tan sincera y verdadera como tú, hermosa y altiva. Pues bien, si eso es así, ¿por qué no me dejas ir a buscar a mi Jicotencal? Jicotencal, Jicotencal, ese bárbaro no te merece. Cesa, cesa, extranjero, y no insultes a ese héroe si quieres que Teutila te dé oídos. ¿Y por qué despreciarías así un afecto que has sabido introducir en mi alma a pesar de tus insultos? No, yo no lo desprecio. Antes, al contrario, me alegro mucho de que me estimes, porque esto prueba que yo merezco y valgo algo en tu opinión. Mas para creerte, te pido una cosa que no me puedes negar sin ser el más detestable tirano: mi libertad. ¿Y te irías contenta de entre nosotros dejándome a mí con tanta pena por tu ausencia? Que me costaría perder el sosiego, la alegría, la salud y quizá también la vida. Es tan dulce una sonrisa tuya. Tienen tus hermosos ojos un fuego tan vivo. Con una sola mirada puedes hacer feliz al mortal más desdichado. ¿Y quieres abandonarme? Qué poco conoces a Teutila si piensas que la memoria de lo que me has hecho padecer pueda más en mí que la estimación de tu amistad. La adquisición de un amigo no cuesta jamás cara. Pero repito, vuélveme mi libertad.
¿Con que no tienes repugnancia en ser mi amiga? Cortés tendió una mano con dulzura a la sencilla americana, que sin sospechar el fin de esta larga introducción, se la tomó con afecto y le dijo: Pues que somos amigos. Dime, ¿dónde está Jicotencal? ¿Qué hace? ¿Por qué no está aquí? Déjame ir a buscarlo y yo misma te lo presentaré. Cortés arrima su mano a los labios y le dice con expresión y ardor: ¿Cómo podría yo negarte nada? Todo, todo cuanto desees será poco en precio de una sola gracia que te pide mi afecto. ¿Qué es lo que quieres? Hable y explícate, que yo no puedo adivinar, en el estado en que estoy, qué cosa pueda hacer por ti. ¿No te lo dice tu corazón? Y siempre con la mano de Teutila apretada entre las suyas, llenándola de besos. No sé por qué te complaces en atormentarme. Si yo supiera que podía hacer algún bien, ¿qué me impediría la dulce satisfacción de hacer a un hombre feliz? Tú sola eres capaz de hacerme a mí dichoso. Di cómo. Viniendo a mis brazos. Hernán Cortés se arroja a ella, que retrocede horrorizada al descubrir en sus acciones lo que su inocencia le había impedido ver hasta entonces. «Dioses inmortales», exclama, «confundid en el abismo a esta desdichada criatura, que mi cuerpo sea presa de las aves de rapiña o, arrastrado por los torrentes, sea abandonado sin sepultura en las ondas del mar. Pero libradme de este monstruo. ¿En qué he podido ofenderos para que me castiguéis con tanta crueldad? Dime, bárbaro, ¿son estos los motivos de tu política? ¿Este es tu afecto? Y tú eres a quien llaman héroe, tú el aliado y el amigo de Tlaxcala. Maldita sea la hora que te vio nacer. ¿Qué fiera te dio el pecho? ¿En qué infierno has aprendido tanta perfidia, tanto disimulo y tanta maldad? Basta, basta, insolente, que ya se cansa mi paciencia. Escucha, miserable, al que tiene tu destino en sus manos. O sé complaciente, o jamás saldrás de tu esclavitud, como no sea para expiar tu soberbia con la muerte más horrorosa. Escoge, sin vacilar ni un momento. Vamos a morir. Tú morir. Eso no. Ínterin mi corazón arde en amor por tu hermosura. Yo cansaré tu constancia, y esa altiva resistencia cederá al fin a mi continua y amorosa porfía. Tus caricias me horrorizan, y, si quieres verme con alguna tranquilidad, continúa tus insultos y tus amenazas. Hiere y despedaza a tu víctima, que yo te desprecio como tirano, pero me eres insoportable como amante. Doña Marina, que no podía descansar de la rabiosa turbación en que la había dejado el aciago fin de su galante aventura, vino sin objeto a ver a Teutila y puso fin a una escena tan terrible. Hernán Cortés compuso prontamente su semblante y encargó a doña Marina que no abandonara a la pobre americana. Diego de Ordaz huía de sí mismo y, cual un tímido caminante al que unos bandoleros acaban de dejar en libertad, daba vueltas alrededor del cuartel, sin dirección ni designio. El aire de la madrugada fue refrescando un poco el volcán que ardía en su cabeza y en su pecho. En estas circunstancias lo encontró fray Bartolomé de Olmedo, y ambos tuvieron ínterin el paseo la siguiente conversación. Me parece, querido Diego, que ahora no puedes menos de reconocer la particular providencia de Dios, que nos protege tan señaladamente. Ya has visto que en 2 ocasiones en que nuestro ejército estaba vencido por la multitud, un milagro del cielo nos ha salvado, y la providencia nos conduce al fin en triunfo a donde, según la pobre razón humana, debíamos entrar vencidos. No niego a usted que hemos tenido una extraordinaria felicidad, pues en el momento crítico de nuestra derrota, vimos retirarse al enemigo repentina e inopinadamente. Mas estos sucesos, sin duda, han tenido su causa, la que yo ignoro y la que deseo saber, pues me temo que su descubrimiento empañe nuestra gloria y marchite nuestros laureles. Quizá también no alcanzaríamos a poderla conciliar con esa providencia especial de que usted me habla. Yo reconozco ahora, y siempre he reconocido, la providencia sabia y benéfica que ha ordenado al universo con leyes inmutables, y a las que se sujetan sin excepción todos los fenómenos que vemos, lo mismo que todos los que se nos ocultan. Pero no puedo reducirme a creer que el ser que preside a la naturaleza se ocupe particularmente en unos detalles tan minuciosos, de una manera tan arbitraria, y algunas veces tan incompatible con su bondad. Si usted entiende, pues, por esta providencia particular en nuestro favor, que en el orden inmutable de las cosas y en la cadena no interrumpida de causas y efectos naturales,
Nos han tocado unos eslabones y unos fenómenos que no son muy ventajosos según nuestros deseos. No hay nada en esto la menor duda. Y si a estos mismos hechos los llama usted milagrosos, es decir, admirables, porque no conocemos las causas que los han producido, estamos perfectamente de acuerdo. Pero todo lo que pasa de aquí se me resiste. ¿Cómo? Ordaz. El católico Ordaz no reconoce la providencia especial de Dios en todas las cosas sin la menor excepción. Piensa, hijo mío, que es una impiedad atroz no confesar que no se mueve la hoja en el árbol sin la particular y expresa voluntad de Dios. Si eso fuera así a la letra, sería imposible conciliar lo que me ha pasado a mí anoche con la bondad y sabiduría de Dios. Dios mío, vos el autor y árbitro voluntario de todas las acciones de la lúbrica y fatal escena en la que he tenido la desgracia de ser actor. Pero concluyamos una cuestión demasiado profunda para mí. ¿Qué me dice usted de la violencia con que nuestro capitán retiene presa a la joven socotlana? El servicio del rey lo exigirá así, y el que tiene la autoridad tendrá sus motivos para ello, que no nos toca a nosotros examinar. Con que no debemos examinar la conducta de los mandatarios, y nuestro deber queda reducido a una obediencia tan ciega como la de una máquina a la gente que la mueve? No hay la menor duda que los leales españoles han obedecido siempre hacia sus reyes y a la autoridad de que éstos dimana. Con que si Hernán Cortés prevaricase en puntos de fe, como lo hemos visto faltar en las costumbres, y nos mandase adorar un cocodrilo, ¿debemos obedecerlo ciegamente? Eso no. Dios es lo primero. Su santa doctrina no debe de ceder ni a los reyes ni a los soberanos de la tierra, que, por grande que sea su poder, no son en su presencia más que miserables y pecadores mortales. Pues ese mismo Dios nos manda defender la inocencia oprimida, no ser jamás los instrumentos de la injusticia. En una palabra, llenar los deberes de la moral que sanciona la religión. Si esto es, pues, evidente, el deber de la obediencia a las autoridades se reduce a una obligación razonable y justa que nos impone la sociedad para el bien común, pero sin prejuicio de los deberes que nos ha grabado Dios en el corazón. La diana, que por última vez se tocaba en el cuartel de los españoles, interrumpió a los dos amigos. Entrado el día se puso en marcha el ejército para la ciudad de Tlaxcala, donde Hernán Cortés hizo su entrada con todas las apariencias de un triunfo el 23 de septiembre de 1519. Había dispuesto su gente de manera que hiciese toda la ostentación posible con la artillería y los caballos. Los soldados iban con mucho orden, vestidos con esmero, las armas brillantísimas y los tambores y cornetas tocando una marcha estrepitosa, todo para mayor aparato. Al ejército seguía el bagaje y la guardia de prevención que custodiaba a Teutila y a Doña Marina, y al fin iban los empuales y totonacas aliados de Cortés. El Senado envió una comisión a recibir al ejército a las puertas de la ciudad, y Hernán Cortés pasó con sus oficiales a la sala de las sesiones. El anciano y ciego Jicotencal le hizo la siguiente arenga, como decano y presidente. General, la República de Tlaxcala se vanagloria de observar con la fidelidad más escrupulosa los tratados, que jamás hace sin mucho miramiento y reflexión. La justicia es su ley fundamental, y el amor de la patria forma su espíritu. 90 años de experiencia propia y la tradición de mis abuelos no me han presentado un solo hecho que desmiente estas virtudes. Y he aquí los garantes que te ofrece Tlaxcala del tratado de amistad que he celebrado contigo. Créeme, general, sin la persuasión de que esta amistad redundara en el bien público, no hubieras pisado en paz nuestro territorio. Ínterin hubiera quedado un tlaxcalteca con vida. Esperamos que, por tu parte, no querrás que te aventajemos en generosidad y en justicia. El respeto a nuestros dioses, a nuestras mujeres y a nuestras propiedades que nos han jurado tan solemnemente, ha desvanecido hasta la menor sombra de desconfianza en los magnánimos tlaxcaltecas. Y tú puedes esperar de estos todo lo que no comprometa su honor ni perjudique a su patria. Ven, pues, sin recelo entre tus amigos y comienza a poner a la prueba sus francas promesas. Tlaxcala espera verte entre sus hijos, adornado con las galas de paz, después que hayas colgado en una ceiba tus armas y máquinas de guerra. Hernán Cortés contestó así: Anciano venerable y demás senadores de Tlaxcala,
El general de las armas del rey nuestro, señor don Carlos V, que Dios guarde, conoce y se congratula por la buena fe con la que la República de Tlaxcala ha sentado la paz, conducida al fin, después de su extravío, a la razón y a la conveniencia. Estar entre vosotros sin recelo ni temor, como lo podéis esperar del que no ha conocido ni el uno ni el otro entre vuestros ejércitos. No será menos fiel que vosotros a sus juramentos, cuya observancia le está prescrita, como a vosotros, por la justicia y, además, por la santa religión que profesa, que es la única y sola verdadera y divina. Mas no podrá complaceros deponiendo sus armas, que son las galas únicas que le conviene desde que adoptó su profesión honrosa. Esta es la usanza de nuestro país, donde el soldado se presenta con sus armas hasta en los templos de Dios. Ni os admire el veros continuar en vuestros pacíficos hogares el mismo género de vida que en el campo de batalla. Nosotros somos soldados del rey, y cuando éste no tiene enemigos que vencer, nos adiestramos para cuando los tenga. El Senado había dispuesto para el alojamiento de los españoles un edificio espacioso, donde pudiesen estar todos cómodamente, y lo había provisto con abundancia de caza de todos géneros, de frutas extraordinarias y exquisitas, con algunas ropas y curiosidades de poco precio, pero lo mejor que daba era de sí misma aquella república, cerrada al comercio de las regiones que producían el oro y la plata. Para mayor obsequio, cada uno de los senadores había preparado un refresco en su casa para dar así principio a la unión y amistad que se había acordado. Se propuso el convite a Hernán Cortés, pero antes de que se designase la casa donde se le esperaba a él, interrumpió al que llevaba la palabra y le dijo: «Ahora que Tlaxcala quiere nuestra paz y amistad, debo yo distinguir entre sus hijos al que haya sido el primero cuya sabiduría previó la voluntad de su nación y votó la paz en el Senado». Magiscatzin le presentó sus homenajes, y Cortés pasó a su casa con todos los oficiales españoles y aliados, diciendo que este era el uso y costumbre de su nación. Así principió a animar a los facciosos, dejando desairados a los patriotas, pero ocultando su conducta bajo sus astutos pretextos. Teutila se había lisonjeado de que a su entrada en Tlaxcala vería a su querido Xicoténcatl. Este, por su parte, había alimentado la misma esperanza y, en alas de ésta, salió del Senado inmediatamente después de concluida la ceremonia de recepción. Pero Hernán Cortés, que había previsto sus deseos, mandó a la guardia de prevención se retirase al cuartel ínterin la ceremonia. La infeliz Teutila, que se vio por segunda vez esclava en Tlaxcala, comparaba en sus tristes meditaciones la diferencia y contraste entre su primero y galante amor y su último despótico opresor. Este audiolibro ha sido producido por Lexicanas, narrado por Mauricio Rodríguez Sánchez. Dirección: Pedro A. López Tagle. Te invitamos a seguirnos en Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify y Apple Podcast. Gracias por escucharnos.